Gloria a Dios. Estamos en una serie, estamos hablando del libro de Gálatas y nos estamos enfocando en una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué significa vivir en libertad? Y comenzamos la semana pasada a hablar sobre esto y hablamos sobre los primeros versos del capítulo 1 en Gálatas, del 1 al 5, donde vimos que pues Pablo escribió este libro por varias razones, entre ellas una de ellas que estaba defendiendo la pureza del evangelio, debido a que algunos habían tratado de introducir sus propias doctrinas, dogmas y legalismos y todo esto, y Pablo comienza a defender el evangelio del Señor, ¿verdad? Que no nos ganamos la salvación por nuestras obras, sino al contrario, nosotros obtenemos la salvación por la gracia de Cristo, por medio de nuestra fe. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, entonces nosotros podemos hacer las obras del Señor, ¿verdad? Pero las obras no son lo que producen salvación en nosotros, ni las obras no producen la gracia del Señor. La gracia del Señor es gracia del Señor. Es algo que no merecemos, pero que obtenemos porque Él así ha querido, ¿verdad? Darnos su gracia, su perdón, su misericordia. Y nosotros reconocemos esto, y esto nos hace a nosotros pues reconocer que Él se merece toda la gloria y el honor, y por eso le servimos. Entonces, cuando le servimos y lo honramos, comenzamos nosotros a hacer cosas para honrarlo a Él. Y esas son las obras que nosotros hacemos. Así que sería muy difícil, ¿verdad? Ver a una persona que se hace llamar un creyente y no tiene ninguna obra para el Señor. O sea, si nosotros somos creyentes, los frutos de nuestras vidas van a reflejar que nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, porque le servimos, ¿verdad? Porque hemos recibido esa gracia, ese perdón, esa misericordia, y eso nos mueve a nosotros a honrar, amar a Dios y a servirle con todo nuestro empeño. Así que estuvimos hablando sobre lo que Pablo mencionó en esos primeros versos del 1 al 5 en Gálatas. Y él mencionó, ¿verdad? Pablo nombrado a ser apóstol por Dios. ¿Verdad? El Señor Jesús encontró a Pablo, y desde ahí Pablo cambió. Pablo vivía en comunidad, también mencionó en esos primeros versos, y también aprendió a vivir con la gracia y la paz de Dios en su vida. Y nosotros también tenemos que aprender estas cosas y hacer esto como Pablo nos enseña. Así que hoy estamos hablando de nuevo, contestando esa pregunta: ¿qué significa vivir en libertad? Y somos libres para cambiar. Somos libres para cambiar. Recuerde eso. Y vamos a leer en Gálatas capítulo 1 del verso 13 al 17. Vamos a estar leyendo. Del verso 13 al 23 leemos, y dice así la palabra del Señor: ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que escribo. Después de esa visita me dirigí
al norte, a las provincias de Siria y Sicilia, y aún así las iglesias en Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Fíjese qué gran testimonio el de Pablo, ¿verdad? El perseguidor, el gran perseguidor, era un hombre celoso. Pablo constantemente cuando escribe en sus cartas se identificaba ya en sus cartas como el siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para la obra de Dios, ¿verdad? Así que Pablo siempre establecía eso al principio. En otras palabras, él estaba diciendo quién él es, de dónde viene y cuál era su misión y lo que Dios había hecho en su vida para que todos tuvieran eso siempre presente. Pero Pablo no siempre fue así. Pablo no es esta persona que nosotros vemos en el Nuevo, no era siempre esa persona que leemos en el Nuevo Testamento. Pablo era completamente diferente en muchos aspectos, no en todos, pero sí Pablo no era así de esa forma antes de conocer a Cristo. El encuentro que él tuvo con Jesucristo fue lo que cambió todo en su vida. Y en estos versos que acabamos de leer podemos ver cómo el Señor hace una obra en Pablo, pero comienza con un encuentro. Y muchos de nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor. El Señor nos encontró a nosotros, así como el Señor encontró a Pablo. Pablo estaba perdido. Pablo no sabía que él estaba perdido. Para él estaba haciendo lo correcto. Él estaba celoso por la obra de Dios que él había conocido. Pero para él, Pablo estaba haciendo las cosas bien porque él estaba luchando por la causa de Dios. Estaba haciendo las obras que Dios le había llamado a hacer en su juicio. Él entendía que eso era lo que él tenía que hacer para poder obtener la misericordia de Dios. En otras palabras, Pablo todo lo que hacía, perseguía a la iglesia, todo lo hacía para ganarse la gracia de Dios, para ganarse el cielo, si usted le quiere llamar de esa forma. Todo lo que él hacía, y para él eso era lo que significaba. No había una relación con Dios, no había tenido un encuentro con Dios hasta que va en camino a Damasco, ¿verdad? Y Pablo era un judío de judíos, ¿verdad? Pablo estaba por encima de lo que era un fariseo regular o un fariseo de los que se veían diariamente. Era fariseo de fariseos, estudiado bajo uno de los mejores maestros de esos tiempos. Pablo fue muy bien entrenado en el judaísmo. Y Pablo conocía perfectamente la ley y conocía todo. De hecho, después de haberse encontrado con Cristo, Pablo utiliza todo lo que él había aprendido para servir al Señor, para llevar hacia adelante el evangelio y llevarlo hacia nosotros, los que no somos judíos. Pablo fue quien trajo, él fue encargado, enviado a traer el evangelio a todos aquellos que no eran judíos, llamados en la Biblia como gentiles, que somos nosotros. Así que Pablo no siempre había sido así. Pablo era un hombre celoso por la obra de Dios, pero lo hacía por el motivo incorrecto, aunque él no lo sabía. Pablo nos deja saber que aunque él era un religioso, su vida no estaba bien. Él no lo sabía hasta que se encontró con Jesús. ¿Alguno de ustedes se puede identificar con eso? ¿Alguien se identifica con eso? A lo mejor usted tenía algún conocimiento de Dios antes de venir a los caminos del Señor y usted pensaba que a lo mejor porque usted hacía ciertas cosas, pues usted se iba a ganar el cielo. Si yo doy dinero a la iglesia, o si yo ayudo a alguien, o si yo no soy chismoso, yo me voy a ganar el cielo. Si yo no digo mentiras todos los días, solamente mentiras 1 o 2 veces a la semana, pues yo me voy a ganar el cielo porque no soy tan mentiroso. Entonces, pues a lo mejor nosotros nos identificamos que no fue hasta el día que tuvimos un encuentro con el Señor, una revelación. Nuestros ojos fueron abiertos
Y de repente nos damos cuenta que nosotros somos pecadores, que no hemos hecho las cosas bien correctamente. Y entonces muchos de nosotros nos arrepentimos y venimos delante del Señor y le decimos: Señor, perdónanos, perdónanos, porque no sabíamos. Y recibimos la gracia de Cristo, ¿verdad? Y eso fue lo que le sucedió a Pablo. Y Dios fue quien inició el encuentro con Pablo. Jesús fue quien inició. En camino a Damasco, el Señor se le aparece en una revelación y Pablo queda ciego prácticamente, cae al piso. El Señor lo tumbó de su caballo, cayó al piso y de repente ahí le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y el Señor Jesús le dice: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. No le dijo que tú persigues la iglesia, le dijo: tú me persigues a mí, porque ¿cuántos saben que el que persigue la iglesia del Señor está persiguiendo al Señor mismo, o tratando? Es como que usted esté tratando de dar golpes contra un cuchillo, ¿verdad? Usted le da puñetazos a un cuchillo, lo que se va a hacer es, se va a hacer daño. Eso es lo que significa, y eso era lo que Pablo estaba haciendo. Pero ese encuentro fue crucial. Y por eso estamos hablando de libertad, porque la libertad en Cristo comienza con un encuentro en Cristo. No comienza desde nuestra perspectiva, comienza desde la perspectiva de Dios, porque Dios es el que inicia la obra en nosotros. El cambio lo inicia Dios en nosotros. Nos busca a nosotros, toca nuestro corazón para que nosotros entonces tomemos una decisión de seguirlo a Él o seguir nuestro camino. Y muchas personas han decidido seguir a Cristo, gloria a Dios, pero muchos otros también han decidido ignorar y seguir su propio camino. Pablo no lo hizo así. Pablo tuvo un encuentro real con el Señor Jesús y fue algo milagroso, ¿verdad? Nosotros no hemos tenido esa experiencia que tuvo Pablo con el Señor, pero aún así fue un encuentro, y aún así nosotros también hemos tenido ese encuentro con el Señor por medio de su Espíritu Santo. Así que muchos de nosotros crecimos creyendo, quizás como Pablo, que teníamos que hacer obras para ganarnos el cielo. Muchos de nosotros pensábamos que teníamos que hacer algo, y por eso entonces en nuestras mentes nosotros pensábamos: no doy la talla. Y teníamos razón, no damos la talla, no podemos hacer nada para podernos ganar el cielo. Tratábamos, pero no podíamos, porque es imposible. Si no fuera por la intervención de Cristo, es imposible. Entonces, lo que eso ha creado es entonces que pensemos que nuestro pasado entonces ahora nos ha descalificado de la gracia de Dios, porque pensábamos que teníamos que hacerlo por obras. Pensábamos que teníamos que hacer las cosas, ¿verdad?, subyugados a ciertas cosas que no podíamos alcanzar. Y por eso mucha gente usted ve que no va a la iglesia, no son parte de ninguna iglesia, porque ellos piensan que si van a la iglesia, si se hacen parte de una congregación, ahora tienen que empezar a hacer ciertas cosas para ganarse el cielo, y ellos saben que no van a hacerlo o no quieren. Pero no se trata de eso, se trata de tener un encuentro con Dios para que tú conozcas quién es Dios verdaderamente y cuán grande es su amor por ti y cuán beneficioso es estar en los caminos del Señor. Y eso es lo que produce un cambio en nosotros. Eso es lo que produce libertad en nosotros para cambiar. Porque lo único que nos puede cambiar a nosotros, nuestra mente, es un encuentro con el Señor. Así que tu pasado, quiero decirte hoy, que tu pasado no te descalifica de la gracia de Dios. El único que te puede descalificar de la gracia de Dios eres tú mismo, alejándote de Dios en vez de acercarte a Dios. Así que si tú estás aquí hoy o estás mirando hoy, yo te digo, no te alejes de Dios, acércate y recibe la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús. Por eso fue que Cristo murió en la cruz y resucitó. Venció la muerte para que nuestro pasado ya no tenga el dominio de nuestras vidas. Y es lo que Pablo estaba hablando
cuando él escribe estas palabras hablando sobre quién él era y quién es él hoy. Así que nosotros tenemos que saber que nuestro pasado no nos puede descalificar. No importa lo que hayas hecho en el pasado. Escúchame bien, no importa. Si tú vienes a Cristo y te arrepientes de corazón, el Señor te perdona hoy. Yo sé que muchos piensan, la Biblia habla, ¿verdad? Enseña sobre un pecado que es imperdonable. El único pecado que es imperdonable es cuando tú niegas a Cristo y llega el momento de que tú tienes que partir de este mundo y partes de este mundo habiendo negado a Cristo o no habiendo recibido la gracia de Cristo. Una vez que uno parte de este mundo, si tú mueres sin Cristo, no hay otra oportunidad. Ese es el gran pecado imperdonable. Moriste sin Cristo. Así que no dejes que llegue ese momento sin venir a Cristo. Hazlo hoy. Mucha gente dice, yo quiero gozar mi vida. Pero si tú eres honesto contigo mismo o contigo misma, si eres honesta, ¿sabes qué? Esta vida en realidad es algo pasajero, y los placeres de esta vida no te sostienen, no te pueden sostener. Los placeres de este mundo son algo temporero, tan temporero que tú puedes estar disfrutando en un momento y al otro día puedes estar llorando tanto y tan amargamente porque esas cosas no te pueden sostener. Solo Cristo te puede sostener a través de los dolores de este mundo, pero cuando llegue el momento de estar con Él, jamás tendrás que pasar por esas cosas. Cuando llegue el momento de estar con Cristo por toda la eternidad, jamás tendremos que pasar por las tribulaciones y las cosas que pasamos en este mundo. Así que entrega tu corazón al Señor hoy. Nosotros tenemos que saber, así como Pablo habló de su vida pasada, ¿verdad? Y yo cuando leo sobre la vida de Pablo, eso me da esperanza a mí. Ahí en los versos 13, donde él dice, el verso 13, capítulo 1 de Gálatas, dice, ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible para destruir la iglesia. Pablo está hablando de su vida pasada. Dice en el verso 15, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Y luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo lo proclamara a los gentiles. Así que me gusta eso porque cuando Pablo habla de su vida pasada, cuando yo puedo ver lo que Dios hizo en la vida de Pablo, el antes y el después, eso me da a mí una esperanza de que todavía el Señor está obrando en mi vida, de que todavía el Señor quiere usarme a mí y puede transformarme todavía más, porque yo necesito transformación. Yo estoy delante de ustedes y delante del Señor. Yo necesito seguir siendo transformado día tras día y aprender más cada día de mis propios errores. Cuando yo cometo los errores y decirle, Señor, perdóname porque otra vez, así como dicen allá en México, la regué. Señor, perdóname porque otra vez metí las patas. Señor, ayúdame, transfórmame. Yo necesito transformación. Y ver estas palabras de Pablo, cuando Pablo dice cómo él era y luego lo que Dios hizo en él. Y no solamente él lo cuenta, sino que uno lo puede ver a través de todas las cartas que él escribió y los testimonios que leemos en el libro de los Hechos. Y vemos esa obra tan grande que Dios hizo en la vida de Pablo. Es algo tremendo. Pablo tuvo un encuentro con Jesús en camino a Damasco. Lea eso cuando usted lea el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Lea el encuentro que tuvo Pablo con Cristo. Todo comienza con un encuentro con el Señor. Tú no puedes tener una relación con Dios a menos que no tengas un encuentro con el Señor Jesús. Hay que comenzar con un encuentro. Así que si el Señor está tocando la puerta de tu corazón, abre esa puerta en el nombre de Jesús. Pablo tuvo una revelación de lo que significa la gracia de Dios. Sus ojos fueron abiertos
Porque no se trata de lo que hacemos nosotros, se trata de lo que Jesús hizo por nosotros. Así que Pablo lo tenía al revés. Pablo era un judío celoso, conocía la ley de arriba a abajo, pero él estaba haciendo las cosas al revés. Él estaba sirviéndole a Dios para ganarse el favor de Dios. Pero cuando él tuvo un encuentro con Cristo, las cosas cambiaron. Él comenzó entonces a recibir la gracia de Dios, que no es por obras, y entonces comenzó a servirle a Dios porque recibió esa gracia. Se dio cuenta de la grandeza de Dios, se dio cuenta del favor de Dios. Y entonces nosotros como creyentes también tenemos que hacer lo mismo. Reconocer que la gracia de Dios es tan grande en nuestras vidas y con nosotros que no nos queda ninguna otra salida que servirle al Señor, porque es lo mejor que podemos hacer para agradar a Dios. Porque somos llamados nosotros los creyentes para honrar a Dios, para honrar a Cristo en todo lo que hagamos. Sea en nuestro trabajo, sea en nuestra familia, sea como individuos en la sociedad, sea como, ¿verdad?, como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como abuelo, como nieto. Estamos llamados a honrar a Dios en todo lo que hacemos. Así que tenemos que hacerlo. Y Pablo tuvo una revelación. Nosotros también tenemos esa revelación cuando venimos a Cristo. Él abre nuestros ojos. Jesús se encontró con Pablo, pero no lo dejó ahí. Él siguió trabajando. Luego vino un periodo de transformación en la vida de Pablo por medio del Espíritu Santo. Y cuando leemos ahí la palabra, podemos ver, ¿verdad?, que en esos versos donde Pablo dice que cuando dice tampoco, verso 17, tampoco subí a Jerusalén para pedir el consejo de los que eran apóstoles antes que yo. Esto fue después que tuvo ese encuentro. Dice, en cambio me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. O sea, Pablo tuvo un periodo de tiempo para él recibir de parte del Señor, para él entender lo que había sucedido. Así nosotros también necesitamos pasar tiempo con el Señor para entender lo que el Señor ha hecho en nosotros. Cuando tenemos un encuentro con el Señor, tenemos entonces que comenzar a pasar tiempo con el Señor para poder que el Señor comience a enseñarnos, transformarnos, ¿verdad? Y Pablo fue llamado a ser un apóstol. Pablo tuvo un llamado muy especial y específico, a ser un apóstol. Ya ese tipo de apóstoles no existe hoy día, ¿verdad? Ese tipo de apostolado, ese llamado que tuvo Pablo específico. Pero esto nos enseña a nosotros que nosotros, cuando tenemos un encuentro con el Señor, cuando nuestros ojos son abiertos, el Señor quiere que pasemos tiempo con Él para que entonces el Señor nos pueda usar. Fíjese que Pablo dice, y entonces 3 años después fui a Jerusalén. Él fue a Arabia primero y entonces luego fue a comenzar la misión que el Señor tenía para él. Qué interesante, ¿verdad? Nosotros también tenemos el respaldo de Dios para ser transformados cuando pasamos tiempo con Él, con su Espíritu Santo, conociendo su palabra, orando. No tome la oración, ¿verdad? No lo tome livianamente, tómelo algo como serio. Saque tiempo para orar todos los días, aunque sea un rato, pero saque tiempo para orar. Es importante. Es importante. Si usted quiere, escriba las oraciones que usted hace. Escríbalas y de vez en cuando vuelva y léalas de nuevo delante del Señor, para que usted se acuerde, para que su mente mantenga esas palabras ahí. Lea los salmos, ore los salmos, ore la palabra del Señor, para que eso llene su mente y se quede ahí en su memoria, en la memoria que tenemos todos, la que utilizamos para un largo periodo, ¿verdad? No la memoria corta, que usted lee algo ahora y a los 5 minutos ya se le olvidó. Esa memoria, eso es solamente temporero, es la memoria a largo plazo.
Usted tiene que asegurarse que la palabra comience a quedarse en su memoria grabada. Para eso tiene que estar constantemente recitándola, leyéndola, meditándola, etc. Hemos hablado de esto en el pasado. Pero Jesús no deja las cosas ahí con Pablo. Él tiene un encuentro, encuentra a Pablo y luego de ahí continúa transformando su vida. Lo llama a separarse para transformarlo, y nosotros también tenemos que hacer esto. Así que ahora Pablo servía al Señor, pero no para ganarse el cielo, sino para agradar a Dios y para cumplir la voluntad de Dios. Nosotros también hacemos lo mismo. Dios se convirtió en el centro de la vida de Pablo. ¿Es Dios el centro de nuestras vidas? Tengo que decir y confesar que a veces pierdo el centro y pierdo la brújula de mi ser, como que no sabe. Y tengo que asegurarme y venir de nuevo y decir, no, déjame centrarme de nuevo, que Cristo sea el centro de mi vida. Y esto es algo que tenemos que hacer constantemente, porque la Biblia habla de que nosotros vamos dando pasos y el Señor endereza nuestros pasos. Pero para nosotros para que Cristo enderece nuestros pasos, tenemos nosotros que caminar en la dirección que Cristo nos está llamando a caminar. Así que el Señor va a enderezar nuestros pasos, pero nosotros tenemos que caminar. Y eso fue lo que Pablo hizo. Así que Dios usó los talentos de Pablo para cambiar su vida, para usarlo para que él completara su misión. Dios no descarta nuestro pasado, las cosas buenas del pasado, ¿verdad? Dios va a utilizar esas cosas buenas y va a desechar lo malo. Las cosas malas que no sirven para nada se quedan atrás. Las cosas útiles Dios las va a utilizar, y las cosas que están en nosotros, en nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestra alegría, nuestra inteligencia, Dios va a usar todos los dones que Él le ha dado para su gloria, así como utilizó los de Pablo, ¿verdad? El Señor no va a cambiar esas cosas, al contrario, va a redirigir nuestras vidas para ir en el camino correcto y utilizar esas cosas que a lo mejor en el pasado teníamos y lo utilizábamos para hacer el mal. Ahora el Señor las va a cambiar para bien. Amén. Así que, ¿qué hizo Pablo después de su encuentro con Jesús? Fue a Arabia. ¿Para qué? Para dejar que el Espíritu Santo ministrara su vida. Nosotros tenemos que dejar eso también, y que le enseñara el Señor cómo debía caminar de ahí en adelante. Así debemos de tener momentos para que el Espíritu Santo nos enseñe a nosotros también. Tenemos libertad en Cristo, pero tenemos que aprender lo que significa ser libres en Cristo. No significa hacer lo que yo quiera, sino conocer la verdad de Cristo para yo ser verdaderamente libre y conducirme en una forma que sea digna del Señor. Eso es libertad. Eso trae una liberación en nosotros increíble, increíble. Así que tenemos que buscar esto también. ¿Cómo yo puedo tratar a mi prójimo? Yo comienzo a aprender cosas. ¿Cómo yo puedo amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Cómo es que yo puedo servir y no buscar mi propio beneficio, ¿verdad? Mis propios intereses? Tenemos que aprender estas cosas. ¿Cómo yo puedo criar a mis hijos? ¿Cómo puedo tratar a mi esposo? ¿Cómo puedo tratar a mi esposa? ¿Cómo puedo ser una persona íntegra en mi trabajo? Comenzamos a aprender muchas cosas, ¿verdad? ¿Cómo puedo ser íntegro en mi negocio? ¿Cómo puedo ser íntegro en mi comunidad? Etcétera, etcétera. A veces queremos volver a nuestra vieja manera de hacer las cosas. A veces tengo yo que detenerme y decir, no puedo hacer las cosas como las hacía antes. Tengo que enfocarme y hacer las cosas ahora como me dice la palabra, como me enseña el Señor que debo hacerlas, y no en mi propia manera de hacer las cosas del pasado. Lo que pasa es que a veces no nos gustan los cambios, pero tenemos que estar dispuestos a que el Señor nos transforme nuestra manera de pensar. En el verso 18, Pablo fue a conocer a Pedro. Fíjese, no a enseñarle a Pedro lo que el Señor había hecho en su vida, sino a compartir con Pedro. Sí le enseñó, obviamente,
Pedro pudo ver lo que el Señor había hecho en la vida de Pablo. Pero Pablo no fue a enseñarle a Pedro una nueva, ¿verdad? Las doctrinas que había aprendido, no fue a enseñarle lo que él tenía que hacer. Él fue a pasar tiempo, a conocer. Y fíjese qué interesante, se sentaron ambos a conocerse. Pablo, siendo un fariseo de fariseos, alto en la sociedad religiosa de los judíos. Pedro, por otro lado, un pescador, uno de esos que, ¿verdad? Cuando uno lee sobre la historia de Pedro, uno se da cuenta que Pedro era de aquellos que tenía la mecha corta, que no aguantaba muchas cosas, era de aquellos que a lo mejor pues te decía 2 o 3 palabras que no eran muy agradables. Entonces, 2 personas completamente diferentes, pero un encuentro de la misma forma. Son cambiados de la misma forma. Cuando el Señor encuentra a alguien, no tiene que ver el nivel que tenga esa persona en su vida, ¿verdad? En la sociedad. No tiene que ver que sea de alta o baja sociedad. No tiene que ver que tenga o no tenga estudios. Ese cambio tiene que venir por medio de un encuentro con Cristo. Tanto para la persona que tiene mucha educación como para la persona que no tiene educación, porque Cristo va a hacer lo mismo con ambos y lo va a traer al lugar donde Él quiere llevarlos y lo va a usar de la forma que te quiera usar. No importa cómo tú seas, quién tú seas hoy, Cristo quiere hacer algo nuevo contigo. Y no importa cuál ha sido tu pasado. Ahí vemos 2 personas con un pasado completamente diferente, pero Dios los usó de una forma poderosa a ambos. Y eso también lo puede hacer y lo hace con nosotros. Ellos tenían en común la gracia y la misericordia de Dios. No importa el estatus de cada uno de nosotros. La gracia de Dios es suficiente para nosotros. Y cuando comenzamos a compartir lo que Dios ha hecho en nosotros con los demás, entonces Dios nos afirma como creyentes. Pablo fue a compartir lo que Dios había hecho en su vida para que los demás creyentes vieran, para que ellos vieran lo que Dios había hecho en su vida. Y de la misma forma nosotros también comenzamos a compartir con otros creyentes y nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo en la vida de ellos y ellos se dan cuenta de lo que Dios está haciendo en la vida de nosotros. Y entonces podemos decir, wow, yo también pasé por eso. Entonces yo puedo ver a Dios como Dios está obrando en mi vida. Cuando yo escucho el testimonio de una hermana, de lo que Dios ha hecho, cómo Dios lo hizo, yo me identifico con un hermano, me identifico con lo que Dios ha hecho y digo, sí, el Señor también hizo eso conmigo. Sí, yo era también de esa forma. Sí, yo era un mentiroso. Sí, yo era un tramposo también. Y el Señor me ayudó a cambiar. Sí, yo era uno de los que no iba a la iglesia y nunca quería ir a la iglesia. Y no tenía ninguna excusa, simplemente no quería. Yo era así, pero el Señor me cambió. Y comenzamos a escuchar testimonios y a ver el cambio que Dios hace en la vida de otros. Y entonces eso nos afirma a nosotros como creyentes y nos ayuda a seguir creciendo, ¿verdad? Y eso también es algo que tenemos que buscar. Dios está obrando en nosotros y en la vida de nuestros hermanos. Así que eso es importante compartirlo con otros creyentes. No estemos en silencio respecto a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Compartamos todo eso con nuestros hermanos y con todos los que están a nuestro alrededor. Y Dios quiere transformarnos para usar tu personalidad, tus talentos, tu pasión para la obra de Dios, para redirigir tu vida. Eso fue lo que Dios hizo. Dios no le quitó a Pablo todo lo que él había hecho en el pasado. Pablo era un doctor. Algunos estudiosos dicen que Pablo a la edad de los 21 años ya tenía el equivalente a lo que hoy sería 2 doctorados a esa edad. Y todo eso, Pablo dijo, yo dejo todo eso atrás por seguir a Cristo. Pero ¿cuántos saben que Dios usó eso para la gloria? Lo que pasa es que Pablo estaba yendo en vía contraria. El Señor le dijo, no, todo lo que estás haciendo, todo lo que tienes, está bien que lo tengas y todo eso lo hiciste con un propósito. Lo que pasa es que está yendo en una dirección incorrecta. Ahora tú tienes que ir en esta dirección y Dios lo envía en otra dirección. Y ahora Pablo empieza a reconocer la gracia de Dios, pero utiliza todo lo que él tenía y lo pone al servicio del Señor. Y el Señor quiere hacer eso mismo con nosotros, contigo, utilizarte a ti para su gloria,
Así como utilizó a Pablo, utilizó la pasión de Pablo, la preparación de Pablo y los talentos de Pablo, Dios también quiere utilizarte a ti. Pero si tú estás yendo en vía contraria a la palabra de Dios, si tú estás pensando que solamente por medio de las obras que tú haces es que tú puedes agradar a Dios, eso no es así. Es por la gracia, por tu fe en Cristo Jesús. Y todos nosotros tenemos que comenzar ahí con un encuentro, poniendo nuestra fe en Cristo, y luego entonces comenzamos y somos libres para cambiar. Así que si tú quieres cambiar hoy, solamente tienes que abrirle tu corazón al Señor y sé sincero contigo mismo y pídele perdón al Señor por tu pasado, por todo lo que has hecho. Y el Señor te perdona en este día. Si tú eres sincero con el Señor te va a perdonar. Y vas a comenzar una nueva vida en Cristo. Y vas a experimentar algo que jamás has experimentado en tu vida. Y es una verdadera libertad en Cristo Jesús. Yo espero que tú tomes esa decisión en este día. Los que estamos aquí, reafirmemos nuestro compromiso con el Señor. Sigamos caminando, dejemos que pasemos tiempo con el Espíritu Santo y dejemos que Dios transforme nuestra vida, nuestra manera de pensar por medio de su palabra, por medio de la oración, buscándolo a Él en oración. Y si tú estás hoy mirando, no es casualidad. Si tú no has conocido la gracia de Dios en tu vida, puedes recibirla hoy. En el nombre de Jesús yo oro que así sea donde quiera que estés. Así que voy a hacer una oración en este momento por todos aquellos que nos están mirando. Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor. Nunca regresa atrás vacía. Señor, todo lo que hacemos lo hacemos por tu gracia, por tu misericordia, no por nuestros méritos ni talentos. Solo tú puedes transformarnos, solo tú nos puedes cambiar. Reconocemos, Señor, eso y queremos honrarte cada día más. Sigue transformándonos. Aquellos que están mirando, que todavía no te han conocido, te pido que tú toques sus corazones para que ellos vuelvan o regresen o que simplemente entreguen sus vidas a ti y caminen contigo de hoy en adelante, Señor. Gracias, Padre Santo. Toda la gloria es tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si estás mirándonos, esa dirección que aparece en la pantalla, nos puedes escribir, comunícate con nosotros, con mucho gusto te vamos a dar información de cuáles son los próximos pasos a seguir, recomendarte una iglesia donde puedas crecer y seguir siendo transformado por el Señor Jesús. No olvide compartir este video con todos y darle un like y también pues a poner un comentario. Mientras más personas usted se los envíe, nos ayuda a nosotros a poder seguir llevando el evangelio a muchas más personas. Así que ayúdenos, compártalo, denle like, todo eso es importante en los medios, pero sobre todo pues reciba la palabra del Señor en este día. Que Dios le guarde y Dios le bendiga y será hasta la próxima.